Hola a todos, soy Nicole Tapia, directora de Community Engagement del Congreso Hispano-Canadiense, CHC, y en honor al Black History Month en CHC hemos dedicado este mes para destacar a nuestra comunidad afrohispana. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la doctora en lingüística, Rosario Gómez, quien nos hablará sobre las representaciones del racismo en la lengua y cómo crear conciencia del impacto de las cosas que decimos. Rosario, muy bienvenida. Por favor, te voy a dar el paso para que nos cuentes brevemente un poco más de ti, para que luego podamos continuar con este interesante tema. Hola Nicole, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por invitarme y es para mí un honor estar aquí hablando contigo sobre este tema tan interesante y tan importante en hoy en día en Canadá, en el mundo entero. Un poquito sobre mí, yo soy Rosario Gómez, trabajo en la Universidad de Guelph, doy clases de lingüística, de español, de sociolingüística, de fonética, de historia de la lengua y entre otras cosas en el departamento de maestría de estudios latinoamericanos y del Caribe. Bueno, yo soy de Ecuador y vivo en Canadá ya mucho, mucho tiempo. No sé si me puedes contar un poco más o menos la definición del racismo y podemos desde ahí seguir la conversación. Sí, bueno, am, el racismo desde el punto de vista académico, ¿no? Y más que todo social, es un sistema de dominación, o sea, es un tipo de poder específico de un grupo de personas sobre otro grupo. Por ejemplo, los europeos blancos sobre los grupos no europeos. Y el racismo se basa en diferencias construidas de etnia, de apariencia, de origen, de cultura o de lengua. Hay otras formas de racismo en el mundo, como el racismo japonés contra los coreanos, pero el racismo europeo o el racismo blanco, que Mm. se llama aquí en Norteamérica de white racism, ha sido históricamente el más frecuente y el que es de importancia para esta charla, ¿no? Claro. Sí, y entonces algunas formas de dominación hoy en día se basan en las diferencias culturales, por ejemplo, de discriminación basada en la lengua, en la religión de origen, del país de origen. Entonces, bueno, lo que podemos decir es que es una dominación basada en el abuso de poder. Por ejemplo, los grupos blancos tienen más poder económico, más poder político, social o cultural en la sociedad y abusan de dicho poder manteniendo a los que no son blancos afuera, es decir, fuera de un país, fuera de la ciudad, del barrio, de las empresas, de los negocios, de la universidad, del trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, este poder sí implica tener acceso preferente y control sobre los escasos recursos sociales. Y este abuso de poder es la dominación y es el uso ilegítimo de poder y es una violación sistemática de los derechos humanos y sociales, aun si estos están reconocidos en la Constitución. Bueno, lo que comprende los derechos humanos evoluciona, así que en nuestra definición del racismo, que como la usamos hoy, Claro. puede haber sido completamente diferente anteriormente, ¿no? El siglo pasado, por ejemplo, y lo que era un trato normal hacia los grupos racializados en Europa o en Latinoamérica hace siglos ya no es normal hoy en día. Ujú. Oye, de casualidad, ¿tú tienes alguna fecha de cuándo empieza esto? Bueno, el racismo en 1492, creo. Pero sí, más, am, bueno, eso es cuando empezó, ¿no? Todo empezó con la con la Claro. colonización europea. Pero más que todo en el siglo XVIII y luego sigue, antes no se hablaba de racismo, ¿no? No se hablaba porque era algo normal, ni siquiera se reconocía como algo que era anormal o algo perjudicial para la gente. Entonces sí, puede ser que ya son como 500 años y más, tal vez, que en lo que vivimos. O sea, hay ejemplos puntuales, ¿no? Por ejemplo, del antirracismo con el padre Bartolomé de las Casas en España, perdón, en México, o con algunos jesuitas en Brasil, por ejemplo, que denunciaban ese trato tan inhumano hacia los indígenas y hacia la gente no, sí, los indígenas o la gente afro-latina
del Brasil, por ejemplo, los afroportugueses. Pero sí, siempre no hay un solo momento en que empezó. Podemos Claro. remontarnos hacia el principio de la colonia, Va definitivamente. evolucionando acorde a la cultura también, claro. Ujú, ujú. Oye, y en base a eso, ¿existe alguna creencia al respecto? Así como creencia racista, como me explicabas Eh, antes. Sí, por ejemplo, lo que en inglés llamamos your beliefs, ¿no? El racismo está basado en las creencias racistas. Entonces, ¿qué son estas? Que además de la dimensión social, como habíamos dicho, del racismo, y cómo se manifiesta esta en la vida diaria, el racismo tiene una dimensión sociocognitiva, o sea, una dimensión mental, ¿no? En que los prejuicios y los estereotipos y las ideologías racistas son típicas formas que son parte de las creencias de los grupos dominantes, y cómo los representamos a los otros, ¿no? En nuestra mente en términos negativos. Ujú, Entonces, hay una estrecha relación entre las prácticas sociales y esas creencias socialmente compartidas. Y dependiendo del contexto, tendemos a tratar a las personas de forma más negativa cuando consideramos que son negativas. Entonces, los prejuicios son la base de de la discriminación. Y estas representaciones negativas sobre los no europeos o los que no tienen los no blancos claro. tienen sí una larga historia y muchos se remontan, como me preguntabas, a las primeras imágenes de que los europeos tenían de lo que se consideraban bárbaros o primitivos, no de otros países y de otros continentes. Y bueno, se puede remontar especialmente en el siglo XIX y encontramos estos restos de estas ideologías basadas en la psicología y en las ciencias sociales. Las diferencias imaginarias que se justificaban científicamente, o sea que entre nosotros y los demás, entre nosotros y ellos, y esto se ha utilizado por muchos siglos para esclavizar, explotar, discriminar, marginar y matar a otros pueblos. Entonces, el racismo es inconcebible sin esta base de creencias racistas. Mm, Y bueno, una de estas propuestas es que hay una supuesta jerarquía de superioridad, ¿no? Donde que es una jerarquía de razas, donde los blancos están en la cima, los africanos, los negros africanos en la base y los asiáticos o amarillos en alguna parte del medio. Bueno, estas propuestas hoy en día no se centren tanto en la superioridad y en la supremacía, sino más que todo en las diferencias culturales, ¿no? Y en, en ese sentido, nosotros, puede decir que nosotros tenemos prioridad en un país, o sea, la gente blanca dice nosotros tenemos esta prioridad, tenemos los beneficios, y esto sugiere que a veces el racismo tiende a ser nacionalista, ¿no? Como en francés dicen, o le français d'abord, ¿no? Perdón, los franceses primero, o Make America Great Again, ¿no? Como dice, como pasó hace nacionalista, unas semanas, sí. claro. Ujú. Oye, y cuando uno Ujú. habla de ser blanco, en ese sentido, por ejemplo, yo como latina, ¿debería decir que soy de color? Esta es una muy buena pregunta porque esto es bastante relativo. No, por ejemplo, si una persona se considera blanca o hispánica o de descendencia europea, al venir a Canadá no es blanco, ¿no? Entonces se le considera una persona de color o minorizada o una persona latina. No sé si latina encaja en esta definición racial, pero o sea, en Latinoamérica es bastante diferente porque hay una serie de, eh, no quiero decir colores, pero de factores que entran en juego cuando uno se define racialmente o tal vez étnicamente, ¿no? Es más la etnia también que define quién es uno en Latinoamérica. Claro, te lo Ah, preguntaba porque, por ejemplo, ahora este año se viene el tema del censo en Canadá. ajá, Entonces, creo que una de las preguntas es relacionada con el color, digamos, que tenemos. Entonces, ujú, puede ujú. que haya alguien que se considere blanco, pero en realidad para
el norteamericano es de color. Entonces, por eso te preguntaba si que había alguna diferencia en ese sentido. Y creo que es por eso que hay esta categoría de latino, ¿no? Y latino, no sé, puede ser un latino de ascendencia europea, un latino de ascendencia afrolatina o... Claro, Entonces entra bastante en juego la etnia, la base de creencias. Es difícil autodefinirse y justamente ahora soy parte de un comité en la universidad, un comité antirracista, y creamos un cuestionario para los estudiantes y en eso, bueno, se les pregunta si ellos han sido víctimas o han presenciado un evento racista, ¿no? O alguna incidencia racista. Y al preguntarles de a qué grupo racial pertenecen, yo me sentí como que todos los latinos, si tenemos latinos en la universidad, nos vamos a sentir un poco, bueno, que como que no contamos tanto porque no sabemos exactamente dónde encajarnos, ¿no? Bueno, o soy, eh, para nosotros en Ecuador, por ejemplo, podemos decir somos mestizos, ¿no? Aquí el mestizaje, aquí en Canadá no hay una categoría mestizaje latina, entonces nos ponemos somos latinos. claro. Sí. Ajá. Ok. En ese sentido, y como para poder revisar y concientizar qué hablamos, digamos, ¿cuáles serían ejemplos que tienes relacionados con el racismo? Sí. Bueno, quería hablarte un poquito sobre el racismo en Latinoamérica, porque hemos escuchado mucho sobre el racismo aquí en Canadá con Black Lives Matter y todo eso. Entonces tenemos un poco más de conciencia sobre el racismo y cómo el racismo se exhibe en Norteamérica. Pero el racismo en América Latina tiene muchas propiedades en común con el racismo en Europa, sobre todo Ujú. porque también en las Américas lo practican especialmente personas de ascendencia europea y Ah, claro, con ideologías similares, ¿no? Sobre los no europeos. Pero existen importantes particularidades históricas, económicas y sociales que les hace diferentes. Por ejemplo, am, los racismos latinoamericanos también son sistemas de dominación étnico-racial. Entonces aquí entra la parte étnica también, ¿no? Que están históricamente enraizados en el colonialismo europeo y su legitimación, es decir, en la conquista, la explotación, el genocidio de los pueblos indígenas amerindios y la esclavización de los africanos y los colonos europeos, por los colonos europeos y sus descendientes. Entonces, mientras que en Europa el racismo se dirige am, generalmente contra los extranjeros, que son diferentes. claro. En Latinoamérica son los inmigrantes extranjeros de Europa y sus descendientes quienes discriminan a los pueblos indígenas, ¿Qué más? Ujú. así como los descendientes de los extranjeros diferentes de África, ¿no? Pero más recientemente vemos patrones diferentes como de migración dentro de América Latina, ¿no? Que vienen acompañados con reacciones xenófobas o contra los inmigrantes de aspecto más indígena, por ejemplo, contra las personas las migraciones entre Bolivia, Paraguay, Argentina, contra las personas de Perú, Ecuador, en Chile, en Guatemala, en México y recientemente con la gran ola de venezolanos que han emigrado En diferentes más al países. sur. Mm, Ujú. Entonces, este complejo mestizaje que existe en Latinoamérica es de dominación étnico-racial y no solo implica a los blancos europeos y los no blancos, sino también los mestizos y los mulatos y todos de apariencias muy diferentes, de estatus o de poder, que ellos mismos pueden ser los agentes, los colaboradores o víctimas del racismo según el contexto. Entonces, no se puede decir que todos los indígenas bueno, la mayoría son estigmatizados, pero no todos los afrolatinos, o sea, todo el mundo participa de alguna forma, como agente, colaborador o como víctima, mm. según el contexto. Wow. Sí. Am, bueno, pero
Tú me habías preguntado anteriormente sobre Los qué, ejemplos qué es lo que se podríamos. puede hacer, entonces, y te voy a dar algunos ejemplos después. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tener conciencia de lo que decimos. O sea que el racismo es más que la lengua, obviamente, ¿no? Pero en esta charla solamente quería enfocarme en la lengua y cómo la lengua refleja ese tipo de racismo, pero en ese sentido, donde hay racismo, hay también antirracismo. Claro, Entonces, y también, claro, en América Latina. Entonces, históricamente las víctimas del racismo han tomado a menudo un papel activo, escapando o resistiendo a la esclavitud y a otras formas de dominación y explotación. Entonces, bueno, hay resistencia y sean ya por medio de grupos que son grassroots, ¿no? Que son de base locales, o también con la ayuda de NGOs o grupos internacionales que tienen más sensibilidad hacia este asunto. Entonces, todos buscamos combatir y una de las maneras que podemos hacer eso es dándonos cuenta de cuáles son, cómo se expresa el racismo, ¿no? Y entonces tenemos aspectos específicos como las microagresiones, que son pequeños agravios. ¿Y ujú, qué son? Bueno, son ofensas verbales, ¿no? Ofensas de comportamiento, que, que sin darnos cuenta a veces las decimos o cometemos, o a veces dándonos cuenta o a veces a propósito, pero el impacto es que este racismo o estas acciones o estas palabras ofenden y desvalorizan a la persona que las escucha. Entonces, también tenemos ese tipo de racismos, microagresiones, perdón, por ejemplo, si nos referimos a alguien con epítetos raciales, o tal vez desalentamos las interacciones interraciales, o por ejemplo, si servimos deliberadamente a un cliente blanco antes que a un cliente de otra raza o un indígena. Entonces, esas son las microagresiones, ¿no? ya. Pero en la lengua tenemos los microinsultos, ¿no? Que son comunicaciones que reflejan grosería, insensibilidad y degradan tal vez la herencia o la identidad a la persona misma de diferentes razas. Entonces, ¿qué son los microinsultos? Son desprecios sutiles, a veces desconocidos pero, por el autor, pero Mm, que transmiten un mensaje insultante, oculto. Y, por ejemplo, si vemos a una persona y dices, oh, ¿cómo consiguió su trabajo? ¿Qué estamos diciéndole, no? Estamos diciendo que tal vez el mensaje subyacente es desde la perspectiva de que me sorprende que hayas conseguido ese trabajo. O sea, claro, claro, podemos decir, de ¿cómo manera consiguió ese indirecta, trabajo? Claro, pero también depende del tono ¿no? y el contexto. por supuesto. Entonces, pero hay otras cosas que no son así tan sutiles, como por ejemplo, tengo aquí unos ejemplos cuando que no nos damos cuenta y que a veces usamos una palabra que está perfectamente aceptada en la lengua, ¿no? Por ejemplo, últimamente, y te comentaba esto hace algunos días, que en inglés la palabra master bedroom ya no se usa porque tiene connotaciones con master, que es El maestro, el digamos, maestro. Bueno, sí, no el maestro, pero el amo, el ¿no? amo, En claro. tiempos de esclavitud. Entonces ahora decimos the principal bedroom o, no, o the main bedroom. Pero en español tenemos palabras como mulato, que viene de mula, que es una mezcla de yegua y burro, que se usaban para describir a una persona negra con una blanca, ¿no? Para la ascendencia o los hijos de una persona que tienen esta mezcla. Cuando decimos que alguien trabaja como chino, significa que están en malas condiciones. O trabajas como negro, hace una referencia a la esclavitud. Claro. Cuando hablamos de gitanos, ¿no? Es que dice que eres trapacero que no se salta ni un gitano. O cuando decimos hay moros en la costa o no hay moros en la costa, quiere decir que no hay una amenaza.
No, y esto remonta desde el tiempo de la Reconquista en España. Claro, Cuando decimos una merienda de negros, decimos que es un desastre, ¿no? La situación es un desastre. Bueno, en México vemos, o en otras partes de Latinoamérica también, no solamente en México, pero am, aquí el racismo es no solo contra los negros, sino también contra los indígenas. Cuando decimos o escuchamos, cásate con un güero para mejorar la raza, ¿no? Se entiende que una persona rubia, blanca, nos va a dar mejores condiciones claro. económicas y sociales. Trabajo como negro para vivir como blanco. Es de la época de la esclavitud, Bueno, y hace 3 años en Uruguay se inició una campaña para eliminar esta expresión, ¿no? De trabajar como un negro. Entonces se ve que ya hay esta conciencia de antirracismo, Claro. que es un adelanto. Hay movimiento ya en Ujú. los países en general, Oh, sí. definitivamente sí. Y así mismo ejemplos, por ejemplo, nunca falta un prietito en el arroz, que significa que aún en la mejor de las circunstancias es frecuente que algo salga mal. ¿No? Entonces, o a veces cuando decimos no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, o como eres de indio, en Ecuador, indio comido, indio oído, que quiere decir que tiene la mala educación de no quedarse y respetar la sobremesa. O bueno, hay muchas, Hay un muchas sinfín, sí. de, que a veces no nos damos cuenta que escuchamos y que debemos tener más conciencia, ¿no? De dónde viene. Y claro, no digo que todo lo que vamos a decir tiene una etimología bastante infeliz, pero debemos preguntarnos de dónde viene. Si estamos usando la palabra negro, ¿por qué? Y en inglés, ¿no? Una white lie, el mercado negro, todo eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Oye, Ah, y en ese sentido, bueno, y como para ya ir cerrando nuestra charla, ¿qué crees tú que debemos hacer para ya crear como conciencia? Porque siento que normalizamos muchas veces, no, no, como dices tú, tenemos que preguntarnos el por qué, ¿right? ujú, Como ya, ya eh, hay que, hay que dejar de normalizarlo en ese sentido y hay que empezar a tomar acción para aquello. ¿Cuál sí, sería tu sugerencia para eso? bueno, una de las primeras sugerencias es siempre que escuchemos una palabra bueno, frases idiomáticas, ¿no? Si tienen una mención, si mencionan alguna raza o algún grupo de personas, preguntarnos cuál es el significado profundo de esta frase idiomática y de dónde viene y por qué. Y si es que se usa para describir algo negativo en relación haciendo esta fusión con la raza de la que estamos hablando, entonces sería una buena idea de dejar de decir esas cosas, ¿no? Mejor no, no, no ser parte de esta promulgación de racismo oculto. Claro. Bueno, también te quería comentar que hice algunos estudios en Ecuador sobre el uso de sonidos que en la sierra, ¿no? Por ejemplo, la R suena como R Ujú. cuando decimos de un carro o tres o cuatro, verde. Entonces la gente, en ese estudio que realicé en Ecuador, la gente am, tiene, tiene una conciencia bastante abiertamente, cree que estos sonidos vienen de la influencia del quichua, el quichua es el quechua que se habla en Ecuador, Claro. y que es porque la gente es o indígena o no tiene educación o es pobre. Entonces hice un estudio sobre las actitudes, sobre este fonema, este sonido, y la gente lo asocia con todo lo peor, lo que ellos creen peor de la población. Y am, conectan con la gente indígena. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Por ejemplo, si yo les pregunto a ellos, ¿cómo percibes a la gente que dice esto? ¿O cómo percibes este sonido? Algunas respuestas era, suena horrible, viene de los incas, se debe a una mezcla con el quichua, pero solo las clases bajas, es horrible. Se debería tener una mejor pronunciación.
Bueno, y la lista es larguísima, ¿no? Sobre las respuestas que obtuve en este estudio. Pero contestando a tu pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Es cuando tenemos actitudes lingüísticas, ¿no? Cuando decimos, esta lengua suena, o ese sonido se oye horrible, que no es el sonido. Nunca tenemos ninguna actitud sobre el sonido mismo, porque no tenemos criterios para evaluar el sonido de una lengua, pero sí tenemos muchos criterios ocultos, ¿no? Y estamos evaluando a los hablantes, no al sonido, sino a los hablantes. Si Claro, yo digo, no me gusta cómo habla la gente cuando arrastra la R, no es el sonido, o no me gusta el sonido de la R arrastrada, no es el sonido, es la gente con la que asocio. Entonces ahí me doy cuenta, es porque a mí no me gusta o no, yo no quiero asociarme con ese tipo, con este grupo de personas que dice X fonema o X palabras o X tiene cualquier acento. Entonces, darnos cuenta de que a veces nuestros prejuicios son bastante sutiles ujú, y especialmente en la lengua se reflejan mucho más frecuentemente, pero mucho más sutilmente de lo que nos damos cuenta. perfecto. Ujú. Perfecto. Bueno, Rosario, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy interesante. Como comentábamos antes, esto da para una conferencia de al menos una hora o más, pero queríamos darle la importancia de dejar atrás estos dichos que tenemos, esta manera de hablar que tenemos, que no sea racista y va más allá, lo que decías tú, va más allá de lo que es solo la persona afro en ese sentido de color negro, es el resto de la gente también, es el resto de cómo nos tratamos entre latinoamericanos, es cómo nos tratamos en general, somos todos personas, somos todos todos merecemos el mismo respeto y creo que es bueno dejar de normalizar este lenguaje y empezar Ujú. a hablar con un lenguaje ya más inclusivo y más respetuoso entre nosotros. Así Ujú. que muchísimas gracias nuevamente Gracias a ti. y ha sido un gusto. Que estén muy Gracias, bien. gracias, Nico.